Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, en su temporada número 29, programa 28. Gran propuesta esta noche, vamos a pasar por el análisis político en el primer tramo del programa. Para eso va a estar el exministro del Interior del gobierno de Menem, me refiero a Carlos Corach, para hablar un poco de lo que fue esa década, pero sobre todo para hablar de la actualidad, para hablar de las elecciones y de la dinámica de la política. Luego, en el segundo bloque, nos va a estar acompañando el historiador Ricardo Primo. Con él vamos a estar hablando centralmente de la historia de lo que es el Yaguarón, esta historia que nos encuentra, que básicamente se desconoce, que hoy en día tiene una gran estructura artística que es visitada por los nicoleños y por visitantes de otros lugares. Y con él vamos a hablar sobre todo al principio de ese y otros temas que de alguna manera envuelven la historia. En el tercer bloque, en el institucional, nos metemos de lleno con la situación de los veteranos de Malvinas. Está el presidente de Veteranos de Malvinas de San Nicolás, Luis Feldman. Con él vamos a estar hablando de algunas definiciones de política exterior que están haciendo los candidatos hoy en día en la Argentina, pero también de la situación de los excombatientes y sobre todo un evento muy importante por el Día de la Paz, en el cual formaron parte. Luego, por supuesto, al final del programa, las reseñas de la política, la economía y la dinámica de todas las actividades, las últimas actividades del año de la Federación de Comercio e Industria. Esa es la propuesta para esta noche, acompañarnos, nos vamos rápidamente a la tanda. Cuando regresamos, ya está con nosotros Carlos Corach. En Banca Empresas Macro, queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuento de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser Servicio, Versatilidad y Vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. ¡La Liga de la Energía! Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate, como le habíamos anunciado, para tratar de entender un poco la dinámica de la política argentina, pero también hacer un repaso por lo que fue los años 90. Está con nosotros el abogado y ex ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, Carlos Corach. Muy buenas noches, doctor Corach. Bienvenido a San Nicolás Debate. Muchas gracias. Carlos, vamos a empezar situándonos o haciendo una retrospectiva de lo que fueron los años 90. Hace poco tiempo salió un libro precisamente que hablaba de eso, de los 90, las presidencias de Menem, en donde usted tuvo un rol muy importante. Usted fue ministro del Interior y bueno, el libro compila un poco lo que fueron esos gobiernos. A la distancia, digo,
hoy en día y con los contrastes, ¿qué balance hace de esos años y por qué luego de esas etapas no hubo gobiernos en la Argentina que encarara reformas estructurales como fue en ese momento, más allá de lo que suscitó? Bueno, hola. Sí, ¿me escucha bien? Yo lo escucho. Sí, lo escucho bien. ¿A qué libro se refiere cuando usted se refiere a un libro? Al libro de los años 90, que salió hace poco en alusión a los gobiernos de Menem. Ah, sí, lo conozco. Bueno, ¿cuál es la pregunta concreta que usted me hace? Bueno, básicamente usted fue un protagonista de esa época, donde se encararon reformas importantes. Digo, ¿cuál es el balance que se hace o cree que hace la sociedad hoy en día de esos periodos? Mire, yo le puedo transmitir mi experiencia personal respecto de las repercusiones que hoy tiene en la sociedad argentina las reformas que se hicieron en los 90 y las que se intentaron sin éxito. Y le digo una experiencia bastante repetida, que en la calle mucha gente que me reconoce porque bueno, yo tuve una aparición bastante constante en la televisión en aquel momento, por lo cual retienen bastante las características personales mías y en general en el 90% de los casos la gente recuerda con respeto, y muy positivamente el gobierno del presidente Menem. Así que realmente en ese sentido estoy muy satisfecho de las repercusiones que tenemos ya de aquella etapa y que probablemente se profundicen en el futuro, porque yo estoy absolutamente convencido de que la sociedad argentina va a conservar un recuerdo positivo, una valoración de cierta respeto y admiración por lo que fue el gobierno de Menem y el liderazgo de Carlos Menem además, ¿no? Bien. Carlos, lo paso un poco a la actualidad porque el país se encamina a las elecciones generales de octubre. Bueno, lo que fue las PASO, finalmente se dio un escenario de tercios entre los candidatos Milei, Massa y Bullrich. ¿Cómo evalúa un poco lo que fue la dinámica de esa elección y lo que es la campaña? Mire, en general yo le diría que las características de la campaña, el escenario político que se avisora y el que podemos percibir en forma práctica y diaria, demuestra una consolidación muy importante de los valores democráticos en la Argentina. Es decir, yo creo que la Argentina, de la incertidumbre, de la permanente amenaza de disolución del sistema democrático, ha desaparecido para siempre. Yo creo que hoy en la sociedad argentina, en todos sus estamentos, hay una convicción muy firme de que la democracia quizás no es perfecta, pero es el mejor sistema para gobernarlos. Bien, Carlos, yo le quiero preguntar un poco de las características de lo que tiene que ver con la campaña. Digo, la mayoría de los escenarios, si bien las consultoras se han equivocado mucho, hablan de balotaje. Digo, ¿cómo ve un poco lo que tiene que ver con la performance del candidato tal vez que ha generado la sorpresa más importante o el outsider como es Milei? ¿Cómo lo ve a Milei? Mire, yo prefiero no opinar electoralmente sobre posibilidades electorales de los candidatos, pero yo creo que una característica de las democracias modernas en casi todo el mundo, por otra parte, es la irrupción de personajes que de pronto aparecen en el escenario político y de alguna manera generan alrededor de ellos una esperanza, una motivación épica, es decir, una especie de círculo virtuoso en políticos que a lo mejor no tienen historia y
y no tienen antecedentes muy antiguos, ¿no? Claro. Algunos hablan, si bien usted no quiere tomar una definición sobre esto, que las características de Milei son populistas. ¿Usted cree que es populista Milei? Mire, yo creo que esto del populismo es un atajo simplista y de los analistas políticos o sociólogos. ¿Qué es el populismo? ¿A qué se refiere? Se refiere a que los candidatos propongan justicia social, propongan reformas estructurales que beneficien a las clases trabajadoras. En fin, no entiendo qué quiere decir con precisión qué quiere decir populismo. ¿Y qué es el populismo? Es hacer propaganda de manera personal, de manera de atraer a las clases trabajadoras, a la clase media. En fin, yo creo que de pronto en el escenario o en el vocabulario electoral se internalizan conceptos que los usan todos y nadie los tiene claros. Bien, Carlos, usted, como lo decíamos, fue ministro del Interior del gobierno de Menem. Digo, el gobierno que asuma en diciembre, más allá de quien le toque asumir, ¿qué perfil cree o qué características debe tener un ministro del Interior, sobre todo en la dinámica de los tiempos que se viven y los desafíos que vienen para un país como la Argentina? Mire, el ministro del Interior, si es que tiene, vamos por partes, si es que tiene, como tenía yo, el control de las fuerzas públicas, tiene que tener una concepción moderna de la policía, de la gendarmería, de la prefectura, y tiene que tener una claridad en el trato con las fuerzas, que es muy importante. Y desde el punto de vista general tiene que mantener, como cualquier ministro del Interior, un trato correcto, igualitario con todos los partidos políticos, ¿no? Y con los sectores gremiales y sociales. Bien. Carlos, usted es un intelectual, usted ha viajado mucho, ha dado clases en universidad en Inglaterra. Digo, ¿cómo ve el mundo del trabajo? Digo, la dinámica de los desafíos que vienen con respecto a este tema, a las cuestiones de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que evidentemente la dinámica cultural, la dinámica creativa de la intelectual está, digamos, avanzando a pasos gigantescos, ¿no es cierto? Esto de la inteligencia artificial, de todas las posibilidades nuevas que se presentan para la investigación, para la creación cultural, para la creación artística, para la creación literaria, demuestran que la civilización, por lo menos en Occidente, está avanzando como quizás no avanzó en los últimos 50 años. Carlos, sin duda la educación es el punto de partida para el desarrollo de un país. ¿Por qué, digo, en la Argentina esto dejó de ser una plataforma para el ascenso social y para la mejora de la población? ¿No le interesa a los políticos la educación? No, yo no estoy de acuerdo con que haya dejado de ser. Yo creo que la educación pública, que supongo que es a lo que usted se refiere, sí, y privada, tanto en sus inicios como en la parte secundaria, universitaria, es un aspecto sustancial de la posibilidad de crecimiento y de mejoramiento del nivel de vida de la población. Es decir, no se puede disociar los procesos educativos de lo que son los ascensos sociales de la sociedad, de nuestra sociedad. Y yo creo que en la Argentina la educación
está muy valorada y tenemos muchos instrumentos de educación de primera línea. Bien. Yo le quiero consultar, Carlos, en este momento donde, bueno, hay una transición a un nuevo gobierno, donde parece que las relaciones con los países, como que la Argentina está aislada, digamos, como un gran actor en el mundo. Retomar esa senda, más allá del liderazgo político del próximo presidente, ¿qué otra cosa implica? Bueno, yo quiero señalarle que la Argentina en general nunca tuvo una actuación central en el escenario internacional, tanto por razones geopolíticas como por razones de dimensionamiento de la población, del territorio, la participación en los eventos sustanciales de la política internacional. Yo creo que la Argentina sí creo que tiene que tratar de generar en Sudamérica, junto con Brasil, un bloque que sí que pueda tener influencia para contrarrestar lo que es el peso, digamos, hoy innegable del norte, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que Brasil y la Argentina tienen un papel sustancial en la conformación de un bloque geopolítico que permita equilibrar, y yo quiero ser muy claro, no enfrentar, equilibrar el poder del norte. Bien. Carlos, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la presencia y los conceptos que nos ha dado esta noche. Muchas más gracias. Muchas gracias a usted. Le mandamos un saludo. Ha pasado por San Nicolás Debate, abriendo el segmento que tiene que ver con la política, Carlos Corach, quien fue en su momento ministro del Interior del gobierno de Menem. Nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresamos, damos vuelta la óptica de la información, nos metemos con la historia, con la rica historia de lo que es el Yaguarón, y para eso va a estar el historiador Ricardo Primo. Ya volvemos. Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, damos comienzo al segundo bloque. Lo habíamos anunciado, está con nosotros para hablar de historia, para hablar de cuestiones tan interesantes, el historiador Ricardo Primo. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido a San Nicolás Debate, un gusto. Buenas noches, también es un gusto para mí. Gracias, Ricardo. Vamos a hablar de un tema que nos convoca, que tiene que ver con la rica historia de Yaguarón, que la verdad es una historia que muy pocos conocen, pero que da gusto poder entender un poco más lo que nos circunscribe, lo que nos rodea y que tanto, de alguna manera, ha enriquecido nuestra zona. Sí, particularmente San Nicolás tiene mucha historia. En este caso singular, el Yaguarón es un mito, una leyenda que rodea nuestra ciudad y que nos caracteriza también porque el nicoleño se identifica con la riqueza natural, con su pasado, con su tradición. Y el Yaguarón viene a ocupar un espacio importante de la vida
del pasado y del legado que nos van dejando otras generaciones. En este caso particular estamos hablando de una leyenda prehispánica, anterior a la conquista, que habla de una figura mítica que habita en el río con cuerpo de reptil y cabeza de perro con dientes, ¿no es cierto?, muy afilados, que socava las barrancas del Paraná y que esto produce un desmoronamiento apoderándose de los pulmones de los habitantes para poder vivir. Y este mito, esta leyenda, que no solamente es nuestra, sino que es también de todos los pueblos cuyas costas se ven bañados por el Paraná, toma real dimensión por las características que nosotros vemos en el Yaguarón. Si nosotros vemos una vista aérea del Yaguarón, vamos a ver que el arroyo es largo, arranca en el arroyo del medio y la desembocadura con el puerto de Siderar mostraría como una especie de serpiente con cabeza de perro. Y esto es lo que ahora, a través de esta fenomenal estructura que está en el ecoparque y que todos los fines de semana y los días de semana también son centenares de personas que van a visitarlo, nos identifica y en cierta manera nosotros nos etiquetamos como los propietarios de esta leyenda. Claro, y si tenemos que circunscribir una fecha en el tiempo, digamos, del nacimiento de todo esto, ¿en qué fecha nos remontamos, Ricardo? No, esto tiene que ver un poco también con la cultura guaraní, con los pueblos guaranísticos que vivían en la zona de la costa del Paraná, desde Asunción hasta aquí. Pero particularmente hubo hechos que también alimentaron todo esto. A mitad de la década del 90, un pescador recogió un pez apulmonado, como le decían, que pareció que tenía ciertos rasgos, y esto alimentó también la fantasía, alimentó también la firme creencia, y esto también hace de que nosotros digamos, bueno, el yaguarón sí habita en las aguas del Paraná, pero bueno, no deja de ser un mito, una leyenda. No hay ningún monstruo dando vuelta, pero sí tenemos algo para mostrar ahora que se ha transformado en un nuevo atractivo. Es un atractivo turístico, como lo marca, muy importante, que es visitado por los nicoleños y por gente de todos lados, digamos, por turistas, ¿no? Claro, y estas son las cosas que enriquecen el patrimonio cultural e histórico y que brinda a los visitantes algo nuevo para ver, porque ya no solamente es la Casa del Acuerdo, el Museo y Archivo Municipal, el Estadio Único, no es solamente el autódromo, ahora tenemos también el ecoparque con esta estructura que, bueno, no es normal encontrar una ciudad con semejante atractivo y que sea un ámbito de recepción de miles de personas. Ricardo, muy interesante la historia de Yaguarón. Le voy a pasar a otro tema que usted bien conoce y que la verdad que da ganas también de bucear un poco en lo que ha sido y es una de las localidades importantes del partido, como es la Emilia. Digamos que ha tenido un enorme esplendor industrial hace unos años y bueno, de a poco se va reconfigurando, pero forma parte también de lo que tiene que ver con San Nicolás de los Arroyos. Coméntenos un poco. Bueno, la localidad de la Emilia, como bien decías, es una delegación municipal del partido, es la más poblada y como así también una de las más antiguas. No, la más antigua es de 1892, surgida por la iniciativa de una fábrica textil, que fue la fábrica textil que tiene este nombre, la Emilia, y que dejó de funcionar a mediados de la década de los 80, en 1985. Pero no obstante eso, la localidad ha seguido creciendo, a pesar de incluso de los desastres naturales que sufrió. La última inundación fue muy importante en el año 2017, pero la gente sigue apostando al desarrollo, sigue creciendo y es una ciudad, un pueblo, a pesar de haber sido declarada ciudad en su momento, no deja de ser un pueblo que está cada vez más lindo. Hay una plaza nueva, iluminación LED en todos lados, los barrios de la Emilia están todos asfaltados, Villa Campio, Villarrillo, Villa Canto, y ahora también contamos con un balneario en la zona del antiguo Tajamar, que también en la década del 80 era un balneario. De manera que es una localidad que se esfuerza por seguir adelante, por decir presente en la vida social de San Nicolás, y eso llena de orgullo a todos los habitantes porque encuentran en sí mismos la fortaleza para seguir así.
Y una industria también importante como es Motomel, está en la fábrica. Digo, ese sentido de pertenencia de los emilianos, digo, y cómo son las nuevas generaciones, digamos, porque hay gente seguramente que hace muchísimo tiempo vive en Emilia, otra que ha emigrado, otra que se vuelve a encontrar con esta delegación. Yo veo cada vez más fanáticos por la Emilia. ¿Pero por qué? Porque lógicamente es una localidad distante del partido de San Nicolás, no mucho, pero sí que tiene su propia identidad, como cada uno de los pueblos del partido de San Nicolás, como Rojo, Eresca, Conesa o Campos Salles. La Emilia tiene su identidad, tiene su pasado, tiene su historia, tiene su club de fútbol y tiene ciertas características, la tranquilidad de poder salir, de los chicos andar tranquilos por la calle, a pesar de haber delitos comunes y menores como en todo lado, tiene esa característica del conocer al vecino, de conocer quién está enfrente, y eso da tranquilidad para vivir. Entonces esas son las cosas que nosotros revalorizamos juntamente con la naturaleza y la convivencia con un monte y con las características naturales del arroyo. Ricardo, lo paso a otro tema, más desde el punto de vista industrial, económico. Uno de los últimos libros que usted editó tiene que ver con el puerto de San Nicolás. Una rica historia que poca gente también conoce, pero ha sido y es un vector clave del desarrollo económico. Coméntenos un poco el nacimiento del puerto, el esplendor del puerto y la dinámica de la actualidad. Bueno, así es. Mi último libro es la historia del puerto de San Nicolás, que el puerto de San Nicolás estuvo en 3 lugares distintos, en 3 etapas distintas de San Nicolás. El primer puerto, el puerto de Aguiar, como le decíamos, nació ahí en la zona de la Plaza de los Inmigrantes, sobre Avenida Alberdi, hasta principios del siglo XIX, donde comienza a funcionar un nuevo puerto en el actual Parque San Martín, que es la sección embarcaderos, que es el puerto del modelo agroexportador, hasta que finalmente se radica la mayoría de las actividades portuarias en la zona del Puerto Nuevo, que es el lugar que nosotros ocupamos. San Nicolás vivió de cara al río junto con el puerto, y tenemos que decir de que el puerto era el lugar donde mayor cantidad de obreros se empleaban. En ese San Nicolás agroexportador, antes de Somisa, en el puerto llegaban a trabajar 400 personas. Aquí en San Nicolás nació el movimiento obrero organizado antes de la CGT, antes de la industrialización, en la zona portuaria, con el gremio que estaban trabajando albañiles, herreros, y todos los que trabajaban en la zona portuaria. Y tuvo una importancia estratégica porque utilizaba el corredor Pergamino-San Nicolás a través del ferrocarril central argentino, el ramal Pergamino-San Nicolás, e incluso le dio la oportunidad a San Nicolás de tener un tren propio, un ferrocarril propio, porque la sociedad Puerto, propietaria de las instalaciones del Parque San Martín, en la década del 15, del 20 aproximadamente, diseñó un ferrocarril que iba a unir San Nicolás con Lincoln y que no iba a ser ni del Estado ni tampoco del ferrocarril central, solamente iba a ser manejado por el puerto de San Nicolás. La Primera Guerra Mundial, frustró esta iniciativa y quedó en proyecto simplemente. Ricardo, en su época de mayor esplendor, con un puerto con un perfil exportador también, ¿cuántas personas llegó a tener generando empleo? ¿El puerto? El puerto. Y el puerto en las últimas décadas ya pasó a ser un puerto importador de fertilizantes. Fertilizantes principalmente, y más que nada cuando dejó de funcionar el elevador de granos, que es la materia pendiente, que es lo que generaría nuevamente un lugar y un espacio para la salida de las cosechas. Por eso yo creo que el objetivo tiene que estar centrado en eso, en el elevador de grano, porque dinamizaría todo el comercio del norte de la provincia de Buenos Aires y también de esta zona que ya no pueden ir a Rosario por los costos de los fletes y por la distancia. Así es. Ricardo, la historia siempre apasiona. Usted es docente, siempre está permanentemente divulgando hechos que tienen que ver con la historia. ¿En qué punto la tecnología también ayuda a esa divulgación y cómo se enganchan las nuevas generaciones? Yo creo que estamos viviendo momentos históricos. A lo mejor las personas no se dan cuenta porque están inmersas en numerosos problemas, pero esta generación de la que formamos parte está viviendo
momentos históricos tremendos. ¿Por qué? Porque está impactando una cuarta revolución industrial, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los medios de producción, y además ahora la inteligencia artificial. Esto viene a dinamizar todo y a replantear un montón de cuestiones, desde lo estatal, municipal, desde lo estatal, provincial y nacional, y desde la actividad privada. Y nosotros no nos damos cuenta que cada vez estamos más inmersos en eso, y estamos dejando atrás a muchas personas que no alcanzan a percibir la dinámica de estos cambios y no alcanzan a ponerse a tono con los mismos. Eso es lo que más me preocupa, la falta de una alfabetización digital por gran parte de la sociedad, que no se pone a tono con nuevos mecanismos de pago, con nuevos mecanismos para transacciones comerciales, para educar incluso, y también para gestionar diversas actividades. Bien. Indudablemente el tema de la tecnología y la actualización es clave en lo que viene. Totalmente clave. Pasa por arriba. Pasa por ahí, y evidentemente uno tiene el desafío en este momento de subir al tren o dejar que el tren pase y vivir como África en el siglo XIX. Así es. Ricardo, le quiero agradecer la presencia, la actualización siempre importante de la historia en el presente y sobre todo perfilar un futuro. Muy amable y hasta la próxima. Gracias. Y en la próxima te vengo con una novedad que te va a gustar, que va a ser un nuevo libro. Una primicia, un adelanto, no puedo decir nada. No puedo decir nada, pero se viene un nuevo libro. Lo dejamos pendiente, muy bien, éxito con eso también. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, lo escuchó, es el historiador Ricardo Primo, haciendo un raconto de todo, la historia del Yaguarón, el puerto de San Nicolás, también la historia de la Emilia, y nos ha dejado una puntita, una primicia. Se viene un nuevo libro del historiador Ricardo Primo que seguramente próximamente vamos a conocer. Nos vamos rápidamente a la pausa. Cuando regresamos está el bloque institucional. Nos acompaña el presidente de los veteranos de Malvinas de San Nicolás, Luis Feldman, y con él vamos a hablar de muchos temas de actualidad y también cuestiones que tienen que ver con la política exterior, y bueno, todo eso cuando volvamos. Si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Yel Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno, esquina Viale, y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese.
Bueno, ahora sí, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate. Es un gusto, está con nosotros el presidente de Veteranos de Malvinas de San Nicolás, el señor Luis Feldman. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Gracias, un gusto como siempre. Gracias, Luis. Bueno, mucho para hablar con usted, por supuesto. Se viven tiempos políticos, de elecciones, pero siempre Malvinas es un tema central, un tema que muchas veces duele, pero un tema siempre vivo en la Argentina, y ustedes que permanentemente como veteranos se encargan de mantener el fuego, la llama viva de nuestra historia. Coméntenos un poco la situación hoy día de lo que tiene que ver con los veteranos de Malvinas, la sede que ustedes han puesto en funcionamiento, cómo viven esa dinámica en la relación con la comunidad. Nosotros en este momento político puntualmente estamos pasando por una situación bastante compleja en cuanto a los sentimientos particularmente. Vemos que todas estas cuestiones de Malvinas se está tocando de una manera que no es agradable para nosotros. Desde pretensiones de cambiarla por algún medicamento hasta el beneplácito de un candidato, y no estoy hablando partidariamente, sino hablo desde el lugar que nos toca como veteranos de guerra, ¿no? El sentimiento particular que tenemos nosotros por lo que es la isla, y escuchar que un pretendiente a dirigir el Estado Nacional hable con tanta liviandad y deje de lado 632 muertos y deje 10 años de abandono y deje cerca de 1000 suicidios y el andar de todos estos 41 años como si fuera nada, la verdad que preocupa. A nosotros particularmente nos preocupa. A la posición de Javier Milei, incluso de su canciller, una de ellas, y sobre todo la mirada que tendría supuestamente en torno a la política exterior y a los derechos de los isleños, digamos. Tal cual. Esa totalmente en contra de la Constitución. De la Constitución. Esa cuestión que en lo personal tanto les duele y todo lo demás, me imagino que ustedes de hecho tienen documentos y la historia viva es lo que permanentemente proclaman. ¿Qué es lo que preocupa para adelante, en caso de que una posición así prospere, digamos? ¿Cuál sería la posición de los veteranos? Con esta posición referida a Malvinas puntualmente, nosotros tenemos Malvinas como un punto de inflexión en las cuestiones soberanas. Estamos muy preocupados por el tema del río Paraná, estamos muy preocupados por nuestros esteros, estamos preocupados, eso básicamente fundamentado en el tema futuro, que es el problema del agua dulce. Así es. Y como tal, ya desde la entrega de las islas en el sur en el año 78, la Lenos, la Pitos y la Nueva, en donde de la nada surge una nueva marcación geográfica que, o coincidencia, termina accediendo a parte de nuestra Antártida. Sí. Eso lo vemos con preocupación. El próximo problema, si esto continúa así, va a ser el tema del litigio que vamos a tener en cuanto a las pretensiones mundiales que tienen sobre nuestro territorio. Bien. Basándonos en eso, esto preocupa, esta idea preocupa porque les da lo mismo, total no va a ir nadie. En ese motivo nosotros estamos trabajando muy fuerte junto con la Cancillería. Nosotros somos integrantes, desde San Nicolás somos integrantes de la Confederación Nacional y estamos con gente en Cancillería y estamos trabajando para que en educación se empiecen a conocer y a estudiar la geografía completa. Uno no puede amar lo que no se conoce, y cuando yo pregunto en la escuela cuál es el centro geográfico en teoría de la República Argentina, está todo ahí entre La Pampa, Buenos Aires, algunos Córdoba, ¿no? O sea, ese es el entendimiento de la mayoría de los estudiantes. Y en realidad nosotros tenemos un país que es bicontinental, entonces tenemos mucho más de lo que no se ve, lo que no se conoce, de lo que verdaderamente estamos acostumbrados a ver. Entonces estamos tratando de ocuparnos desde ese lugar, desde que en las escuelas empiecen a conocer nuestro continente bicontinente, digamos, en la Antártida y la parte de las 24 provincias, con todo lo que eso conlleva, o sea, la cantidad de islas, o sea, todos esos recursos por los cuales los intereses no son solamente de los ingleses, sino que son de muchos otros países. Bien. Diego, ¿cómo está la vinculación con la comunidad? Ustedes hace tiempo que están con su sede, la del Centro de Veteranos Malvinas en zona sur, y coméntenos un poco a partir de este evento que fueron invitados hoy a la mañana, que tiene que ver con el Día de la Paz.
Bueno, de todas las organizaciones con las que venimos trabajando, comunitariamente tenemos, como saben ustedes, nosotros somos aparte centro de jubilado y venimos participando con actividades desde el instituto. Nuestra sede funciona distintos talleres para la tercera edad. También tenemos en funcionamiento lo que es un médico que atiende a la comunidad desde un consultorio formado adentro de nuestra sede. Sí. El año pasado conseguimos y logramos inaugurar la plazoleta que está al lado de la institución como homenaje a la Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, entre toda esa serie de trabajos constantes que llevamos, llegó la invitación para participar o ser parte del Día Internacional por la Paz. Bueno, creo que justamente nosotros, habiendo pasado lo que pasamos, creemos que la única manera es esa, ¿no? Es por medio de la paz. El conflicto genera esas pérdidas que son irreparables, no importa quién gana lo que estaba en litigio, sino lo que queda, ¿no? Esos famosos daños colaterales. Entonces hemos aceptado de muy buena manera. Este año se conmemoró en nuestra institución. Pudimos no solamente poner nuestro pabellón nacional, sino poner también la bandera de la paz, que se hace en distintos lugares del país y del mundo, en lo que es horas del mediodía, específicamente para que tenga algo, digamos, en común. Así que bueno, estuvo mejor que el año pasado. Esperemos que el año que viene la gente tenga más participación también en estas cuestiones que también son importantes. Así es. La última consulta, y es importante la actividad que han desarrollado, Luis, más allá de lo deseable, ¿usted cree, y como excombatiente y que vivió la guerra de adentro, cuando uno ve el conflicto extendido de Rusia y Ucrania, las pérdidas fatales, el exilio, todo eso, digo, irrecuperable. ¿Es posible, un mundo sin guerras que pueda cesar? Sabemos los intereses que hay detrás. ¿Cómo lo ve usted, digamos, a todo esto? Desde esa canción que escribió Lennon para acá, claro. Creo que queda en un imaginario, porque los intereses son los intereses económicos que genera el conflicto en sí. La guerra lo único que hace es probar los elementos que se van produciendo. O sea, en vez de usarlo para algo que ayude a las personas, se genera esa situación y después hay que emplearlas. Y nunca falta un loco que está en condiciones de hacerlo, ¿no? Ellos están siempre vestiditos. Me hace recordar mucho a nuestro gobernador en las islas, ¿viste? Borseguí ilustrado, ropa impecable, peinado a la gomina, cuando el resto de la gente estaba sin comer por distintas circunstancias, que no vienen ahora, pues son largas, sí. Y con ropa sucia. Entonces digo, el que genera el conflicto en sí va solamente por un objetivo, el resto no le importa. Y eso que no le importa es todo el resto que queda, ¿no? Porque nosotros podemos verlo al presidente de Ucrania pidiendo más armamento y más armamento y más armamento, y su gente está sin casas, él está siempre impecable. De hecho, creo que ni su familia está viviendo en Ucrania, porque generalmente este tipo de personas protegen ese claro, bien familiar como si fuera oro, claro, y se despreocupa de los demás como si los demás no tuvieran valor o sentido, ¿no? Y es irreparable no solamente por las pérdidas humanas, porque si no, eso que le dan hoy, mañana se cobra. Así es. Mañana se cobra y se cobra pasado, y entonces todas las descendencias van a tener esa deuda por la compra, vamos a decirle así, de estas personas siniestras que generan los conflictos. Así es muy lamentable. Diego, yo le quiero agradecer mucho la presencia, el testimonio, mantener vivo la memoria de lo que fue el conflicto y sobre todo de los héroes de Malvinas, como tantos y como usted, y invitarlo a seguir difundiendo todas sus actividades. Ha sido muy amable. Esa es la premisa de todos los 632 compañeros que se quedaron sin voz, así que trabajamos para eso, y así como hizo Ricardo hace un momento, también la próxima voy a volver con algo, bueno, porque si Dios quiere y la Virgen,
ya está todo encaminado, el 2 de febrero me voy a Malvinas. Ah, bueno. Así que al regreso voy a cerrar una historia. No quería ir por el tema del pasaporte, pero así es. Bueno, vamos a ir. Así que la próxima vamos seguramente a su regreso, ese testimonio y todo lo que de alguna manera tiene que ver con ese encuentro suyo con Malvinas. Muy amable, muchísimas gracias. No, por favor, a usted, el agradecido soy yo. Bueno, pasó Luis Feldman, presidente de Veteranos de Malvinas de San Nicolás, dando a conocer nuevamente las actividades que tiene su institución, su testimonio personal y su visión de la actualidad. Nos vamos rápido a la última pausa del programa. Cuando regresamos ya tenemos el editorial del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate. Bueno, la propuesta que tiene que ver con las actividades de la Federación de Comercio e Industria, ya las últimas del año, pero no menos intensa, siempre en pos de defender la industria, el comercio y los servicios, desde hace 110 años, porque este es el año aniversario, se proyecta para el próximo 27 de septiembre, 19:30 horas en la Federación, con entrada libre y gratuita, una charla sobre los escenarios económicos y cómo se pueden proteger las empresas y los particulares del contexto que viene. Esto va a tener al disertante Marcelo Lanche, máster en finanzas, y también a la consultora CBC como parte de los oradores. Estamos recibiendo inscripciones permanentemente, pueden venir a la charla pymes, comerciantes, usted, el ciudadano a pie que quiere conocer un poco más lo que estamos viviendo. 27 de septiembre, 19:30 horas. Y luego la ronda de negocios, la segunda, regional, multisectorial, por eso que ahora hemos visto lo que tuvo que ver con la edición del institucional del año pasado, el 2022, y ahora reforzar una ronda de negocios regional, multisectorial, con grandes compradores que invita a la pyme, al comercio y a los servicios a ser parte de un importante evento, también con entrada libre y gratuita. Va a tener lugar el 11 de octubre a las 9 menos cuarto en la Federación de Comercio e Industria, donde se va a dar cita a eso, la industria, el comercio y los servicios, en tiempos donde se necesitan ampliar la cartera de clientes, donde se necesita diversificar un poco los negocios, y va a tener lugar, como decía, grandes compradores de toda la región, desde San Nicolás y para la zona. Ahora, la cuestión que tiene que ver también con el evento digital que organiza la Agencia de Desarrollo Económico, no lo dije anteriormente, y que acompaña a la Federación de Comercio e Industria, es la Expo Tecno, que va a tener lugar el día 29 de septiembre a las 8 de la mañana en el Hotel Colonial San Nicolás, y donde van a ser parte las empresas del Nodo Tecnológico, de Nodotech, del Polo Tecnológico Regional, pymes de toda la zona, donde va a haber charlas de inteligencia artificial, procesamiento de datos, luego va a haber un cóctel al final de la jornada. Va a ser una jornada también muy interesante para potenciar todo lo que tiene que ver con lo que se habló esta noche, la revolución digital, lo que está y lo que se viene. Lo que se viene en materia política, económica,
ha habido anuncios, tratamiento en el Congreso, en diputados, del proyecto de Massa de la exención de ganancias para la cuarta categoría, la elevación de los topes, indudablemente la cuestión de la inflación está y ha deteriorado el poder de compra, que se ha llegado a una situación muy complicada. Por ponerle un solo caso, que hoy estábamos haciendo una entrevista para medios, en lo que respecta a indumentaria, cayó 1,7% las ventas en agosto, 8% agosto contra agosto del 2022. Una situación muy complicada vive el rubro indumentaria y el rubro comercio minorista en general, porque el impacto de la inflación, el alza de los costos, alquileres, convierten a un sector clave de nuestra economía que tiene una rentabilidad muy acotada, muy difícil de salir de esta situación. San Nicolás tiene aproximadamente el 75% de los comercios San Nicolás son inquilinos. El 25% restante, por supuesto, propietarios, y las renovaciones de contratos, el alza de los alquileres y demás, le ponen un combo muy complicado a un comercio que está muy golpeado por la crisis, donde la financiación es muy corta y donde se necesitan, por la estacionalidad y demás, la liquidez para la compra de nueva mercadería, la nueva estación, y todo eso en medio de una dinámica donde de alguna manera el consumidor prioriza otras cuestiones con una canasta de alimentos que está en alza y donde por supuesto la inflación hace lo suyo. En el medio de todo eso, una medida que se venía empujando hace tiempo, como tiene que ver con la exhibición de ganancias hasta sueldos de 2 millones de pesos, ayuda por supuesto a mejorar el poder de compra en algún sector de la sociedad donde quedan grabados directores de sociedad anónima, gerentes y otras personas. Y bueno, en el medio de todo esto, la campaña continúa, también está la devolución para algunos sectores del IVA, pero solo para compras con tarjeta de débito. Bueno, todas medidas que de alguna manera tienden a meter una batería en el cual el ministro de Economía, candidato a presidente Sergio Massa, potencia la recuperación del voto de la clase media. La campaña de Bullrich, subiendo al ring al referente económico Melconian, hablando de la bimonetariedad, esto que tiene que ver precisamente con los argentinos y una cultura en la cual ganamos en pesos pero pensamos en dólar. Esto tiene que ver con un sistema, con un programa económico que tiene como eje que haya una sanción de una ley en el Congreso que le dé curso legal a toda esta cuestión, o sea, al dólar me refiero, y poder hacer transacciones en diferente moneda. Bueno, por supuesto, esta cuestión, el horizonte de reforzar lo económico, es parte del plan de Patricia Bullrich, y por supuesto Milei, que hace lo suyo con su plan de dolarización, con las medidas que tiene que ver más con lo disruptivo, con la necesidad de terminar para siempre con la inflación, y como ocurrió en Guatemala, como ocurrió en Ecuador, implementarlo en la Argentina. El gran interrogante acerca de los dólares que se necesitan para rescatar los pesos en circulación, las propuestas que tienen que ver con la liquidación de títulos públicos, es decir, hay medidas para todos los gustos. La Argentina se encamina a la elección del 22 de octubre, se viene el debate presidencial para el 1 de octubre, y bueno, indudablemente siempre un debate refuerza las posiciones, le da o debiera darle a conocer a la ciudadanía las propuestas de los candidatos, los que vamos a votar, el país que viene, los desafíos que vienen. Ya se ha iniciado la campaña, estamos invitando por supuesto a todos los que ya son candidatos a intendente de San Nicolás para participar de San Nicolás Debate, el tramo que viene de la campaña. Y bueno, el país elige y usted tiene como siempre la decisión. Nada más, se me está yendo el tiempo, agradecerles como siempre, ya se viene, empezó hoy la primavera, por supuesto estación muy esperada, esperemos que lo acompañe el clima de alguna manera acompaña la producción, sobre todo en torno a la cosecha, en torno a las necesidades que tiene la Argentina desde lo económico, y también que todos podamos vivir una linda temporada en San Nicolás. Recordarles que la repetición del programa es el próximo sábado 22 horas, domingo 18:30 horas, todas las entrevistas, todas las notas de San Nicolás Debate
en www.sndebate.com.ar para que las pueda ver y volver a repetir. Por mi parte nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se viene un fin de semana largo en San Nicolás por el acontecimiento de la Virgen. También se vive el Día del Empleo de Comercio. Y bueno, por supuesto nuestra cita, como le digo, es el próximo jueves 22 horas. Nada más. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.